Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 332. El tema que vamos a tratar hoy tiene por título ¿Cómo ser inspirado? Eh, Dice Ricky Gumbel, hace algunos años entrevisté en HTV a dos personas de fe y coraje. Uno de ellos, Ben Frick, inspirado por su fe en Jesucristo, ha tomado una actitud valiente contra el régimen injusto asentado en Zimbabue. Como resultado, fue golpeado, torturado y obligado a ver a sus ancianos suegros sufrir torturas por las cuales acabaron muriendo. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, él eligió amar y bendecir a los torturadores. El segundo era un pastor de uno de los 60 países del mundo donde todavía se da la persecución física a los cristianos. Había sido encarcelado y en un punto condenado a muerte por ninguna otra razón que su fe en Jesucristo. Sin embargo, a pesar del sufrimiento extremo, rechazó negar su fe. La vida de hombres y mujeres como ellos es muy inspiradora, desafiante y motivadora. Entonces vamos a leer el primer texto bíblico para mirar cómo ser inspirado en Proverbios capítulo 29, versículos del 1 al 9. Vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Proverbios 29 del 1 al 9 dice así: el que se pone terco cuando lo corrigen será destruido de improviso y sin remedio. Cuando triunfan los justos, todo el mundo está feliz. Cuando los perversos ganan, el pueblo se queja. El que ama la sabiduría hace feliz al papá, pero el que anda con prostitutas derrocha sus bienes. Un rey justo fortalece una nación, pero el que la agobia con impuestos la arruina. El que adula a los demás los hace caer en una trampa. El perverso queda atrapado en su propia maldad, pero el justo canta y vive feliz. El justo se interesa por los derechos de los pobres, pero al perverso nada le importan. Los arrogantes agitan una ciudad, pero los sabios hacen la paz. Si se entabla un juicio entre un sabio y un insensato, habrá enojo y risa, pero no habrá descanso. Amén. Bueno, vamos al primer punto para ver cómo ser inspirado. Estudiando este texto de Proverbios, el primer punto se ha titulado Campeones de Justicia que Inspiran. Me inspiran los ejemplos de iglesias, personas y organizaciones que se preocupan profundamente por la justicia para los pobres. En la Biblia hay muchas cosas acerca de las cuestiones de la pobreza y la justicia. Poverty and Justice Bible, que significa la Biblia de la pobreza y la justicia, resalta más de 2000 versículos que nos abren los ojos a estos problemas. La justicia realmente importa. Con justicia el rey da estabilidad al país. Cuando lo abruma con tributos, lo destruye. Es terrible vivir como en un lugar donde el soborno a jueces políticos es normal. Como leemos en la traducción El Mensaje, un líder de buen juicio da estabilidad, un líder explotador deja un rastro de desechos. Aunque ningún sistema de justicia es perfecto, es un privilegio vivir en un país que tiene un buen sistema de justicia. Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime, dice el verso 2. En otras palabras, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime, dice en Nueva Traducción Viviente. El justo tiene una conciencia clara y puede cantar de alegría, mientras que una persona malvada está atrapada por su propia maldad. El cuidado de los derechos de los pobres es la marca de una vida recta. El justo se ocupa de la causa del desvalido. El malvado ni sabe de qué se trata. Aquí resalta muchas verdades en estos versículos de Proverbios, porque la verdad al Señor le importa la justicia y los que buscan esa justicia, dice la palabra de Dios, que son aquellos que tienen una vida recta.
porque el justo se ocupa de esas causas, de las causas del pobre, del desvalido, del necesitado. Pero cuando uno tiene un corazón malvado, que no le preocupa la justicia, pues ni cuenta se da. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a marcar la diferencia real en este mundo, buscando traer justicia a los pobres, a los que no tienen un hogar, a los prisioneros, a los que carecen de alimento, a los niños que no se pueden defender, a las viudas, a los huérfanos, Señor. Ayúdanos a tratar cada día, esforzarnos al máximo para bendecir a cada persona que necesita de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que abra su Biblia en 2 de Pedro capítulo 2. Vamos a leer versos del 1 al 22. 2 de Pedro capítulo 2, o sea, todo el capítulo. Recuerden que estamos leyendo en PDT, falsos maestros. En el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor que fue quien pagó el precio de su libertad, pero al hacerlo ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Muchos los seguirán en su conducta indecente y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparada la condena desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron. Al contrario, los envió al infierno y los puso en cavernas oscuras, donde estarán hasta el día del juicio. Tampoco dejó sin castigo al perverso mundo antiguo, sino que le mandó el diluvio, del que solo salvó a Noé, quien enseñaba a vivir para agradar a Dios y a 7 personas más. Dios también castigó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas. Estas ciudades son ejemplo y advertencia de lo que les espera a quienes están en contra de Dios. Pero Dios salvó a Lot, un buen hombre que se angustiaba por la mala vida que llevaba esa gente perversa. Lot era bueno, pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y oír todos los días viviendo entre tantos perversos. Esto es una prueba de que Dios sabe rescatar de las dificultades a los que dedican su vida a Él, pero también sabe cómo castigar a los perversos mientras esperan el día del juicio. El Señor castigará sobre todo a aquellos que se dejan llevar por sus sucios deseos y no respetan su autoridad. Ellos son los falsos maestros, atrevidos y tercos, que no tienen miedo de insultar ni siquiera a los poderes superiores. Los ángeles son más fuertes y poderosos que los falsos maestros. Sin embargo, ni siquiera los ángeles se atreven a acusar con insultos a estos poderes ante el Señor. Estos maestros insultan lo que no entienden, actúan sin pensar como animales que nacen para ser atrapados y muertos y terminarán como esos animales. Ellos les hacen mal a otros y se les pagará con la misma moneda. Disfrutan haciendo a la vista de todos los que les viene en gana. Cuando cenan con ustedes, ellos son una mancha que causa vergüenza, pues con sus mañas lo echan todo a perder. No pueden ver a una mujer sin desvestirla con la mirada. Ese es su pecado permanente. Hacen pecar a las personas inestables. Son ávaros y expertos en aprovecharse de los demás. Por eso están bajo maldición. Se apartaron del buen camino y se desviaron por el mismo camino de Balán, el hijo de Bosor, a quien le encantaba que le pagaran por hacer maldades. Balán fue reprendido por su pecado. A pesar de que los burros no hablan, una burra le habló como habla un ser humano y le dijo que estaba cometiendo un error. Así logró detener la locura del profeta Balán. Esos falsos maestros son como ríos sin agua y como nubes a las que se las lleva el viento. Dios los ha destinado a un lugar en la más negra oscuridad. Buscan impresionar a la gente con sus palabras que en realidad no valen nada. Con sus malos deseos y consejos conducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquello que lo domina. Ellos escaparon del mal que hay en el mundo
cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo, pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal, terminarán peor que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto que haberlo conocido y luego apartarse del camino de justicia. Con esa gente se cumple lo que dice el dicho: el perro que vomita regresa a su vómito, y aunque laven al cerdo, irá de nuevo a revolcarse en el barro. Ay, qué triste. Bueno, vamos entonces ahora a estudiar el texto que acabamos de leer de Segunda de Pedro, con el segundo punto, que se titula Vidas piadosas que inspiran. Estoy muy agradecido, por ejemplo, de aquellos que están a nuestro alrededor en la actualidad, como el obispo Sandy Millar, Rainero Cantalamessa y otros menos conocidos que nos inspiran con su ejemplo y piedad. El Nuevo Testamento advierte sobre los líderes de sectas engañosas y potencialmente peligrosas que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Recientemente hemos experimentado una secta surcoreana llamada Shin Cheonji, que trataba de infiltrarse en las iglesias de Londres y ahora por todo el mundo, haciéndose pasar por un estudio bíblico para los nuevos creyentes. Los líderes de ese estudio bíblico enseñan a sus seguidores a mentir y a engañar. Este capítulo es un combate enérgico contra profetas mentirosos y maestros inmorales. Pedro constata las vidas de Noé y Lot con la de los falsos maestros. Noé, predicador de la justicia, quien vivió en el mundo de los impíos, pero fue heraldo de justicia. Lot también era un hombre justo, era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Pedro expone a Noé y a Lot como ejemplo para aquellos a quienes está escribiendo, pues lidian con falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas y siguen prácticas vergonzosas que difaman el camino de la verdad. Esos falsos maestros no son simplemente otros líderes cristianos con quienes Pedro no está de acuerdo. Sus vidas y enseñanzas están en completa contradicción con la fe cristiana. Tienen los ojos llenos de adulterio, son insaciables en pecar, son expertos en la avaricia, han abandonado el camino recto. Apelan a las pasiones sensuales de la carne, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Las cosas que Pedro describe aquí pueden parecer muy tentadoras. Es por eso que está tan preocupado por esos líderes. Todas sus descripciones de la búsqueda del placer, la libertad sexual y el dinero encuentran eco en lo que vemos hoy. Los falsos maestros son esclavos de estas cosas y atraen a los demás, especialmente a los nuevos creyentes, a la misma forma de vida, descarriándolos con promesas de libertad. Sin embargo, la verdadera libertad solo se encuentra en los caminos de Dios, no en ninguna de aquellas tentaciones que prometen mucho, pero en realidad resultan vacías. Aquellos que los discuten, que los disuaden y los recomiendan son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta. Esta es una terrible advertencia. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Mejor les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Sí, Señor. No podemos volver atrás. Si ya hemos conocido el camino de la verdad, necesitamos permanecer en él, a pesar de las tentaciones y todo lo que se promueva alrededor. No podemos caer en los engaños y en las mentiras de Satanás. No volver a enredarnos en esas mentiras, en esa contaminación del mundo. No ser vencidos por el mal. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos libre, porque el caer quedamos en peores condiciones que al principio. Amado Señor, te pido por favor que nos ayudes, que el poder de tu Espíritu esté sobre cada hijo tuyo, sobre cada miembro de la iglesia cuadrangular, la comunidad cristiana, la luz. Señor, que el poder tuyo venga sobre cada uno de nosotros, que la gracia tuya se extienda
y que nos permitas mantenernos firmes ante la atracción del mundo que es fuerte. Ayúdanos a nunca darte la espalda, mi Señor, mi Salvador, porque tú, amado Jesucristo, nos has librado. Tú nos has hecho escapar de la contaminación del mundo al conocerte a ti, nuestro Salvador. Ayúdanos a no enredarnos en la contaminación del mundo por las atracciones de este mundo, para no ser vencidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta oración siempre debe estar en nuestro diario devocional. Diariamente pedirle al Señor que nos libre, porque la Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. Necesitamos mantener firmes, y el único que nos mantiene firmes es el poder de la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo y la palabra en nosotros. Ahora vamos a leer Daniel. Vamos al capítulo 3. El capítulo 3 lo leemos desde el verso 13 y también leemos el capítulo 4. El capítulo 3 de Daniel dice así desde el verso 13. Después de escuchar eso, el rey Nabucodonosor dijo enfurecido: tráiganme de inmediato a Sadrach, Mesach y Abednego. Enseguida los caldeos los llevaron ante el rey. Nabucodonosor les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no han adorado a los dioses ni se han arrodillado a adorar la estatua de oro que hice construir? Entiendan esto muy bien. Cuando escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, arpas, liras, gaitas y otros instrumentos musicales, deben arrodillarse a adorar la estatua de oro. Si no se arrodillan a adorar en este momento, serán lanzados al horno y no habrá ningún dios que pueda salvarlos de mi castigo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: Majestad, no es necesario que le demos explicaciones sobre eso. El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Es más, aunque Él no lo hiciera, su Majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. Entonces Nabucodonosor se enfureció mucho con ellos, se le desencajó el rostro por la ira y ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Enseguida ordenó a algunos de los soldados más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que los lanzaran al horno de fuego. Los 3 jóvenes fueron atados y lanzados al horno de fuego con todo lo que llevaban puesto: camisas, pantalones, gorros y demás. El rey quería que su orden se cumpliera inmediatamente y el horno estaba mucho más caliente de lo acostumbrado. Así que los soldados que se acercaron al horno para arrojar a Sadrach, Mesach y Abednego se quemaron y murieron de inmediato por las llamas. Y Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno en llamas. Nabucodonosor se puso de pie inmediatamente y preguntó asombrado a sus consejeros: ¿acaso no lanzamos al horno solo a 3 hombres atados? Claro que sí, Majestad, respondieron ellos. Y el rey dijo: pero yo estoy viendo 4 hombres desatados y sin quemaduras caminando entre las llamas. Uno de ellos parece un dios. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí. Y Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno. Todos los alcaldes, prefectos, gobernadores y consejeros que estaban allí presentes se acercaron a los hombres. Todos vieron que el fuego no les había hecho nada, no se les había chamuscado ni un pelo y sus ropas estaban intactas, ni siquiera olían a quemado. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Él envió a su ángel para que salvara a sus fieles servidores. Ellos confían tanto en él que desobedecieron la orden del rey y arriesgaron sus vidas antes que alabar o arrodillarse para adorar a otro Dios. Ahora doy la orden: cualquier persona de cualquier país o de cualquier lengua que hable mal o en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado. Su casa será destruida hasta que quede convertida en un montón de tierra y escombros, pues no hay otro Dios que pueda salvar como este. Luego el rey Nabucodonosor nombró a Sadrach, Mesach y Abednego en cargos mucho más importantes en la provincia de Babilonia. Capítulo 4 de Daniel. La locura de Nabucodonosor.
Nabucodonosor envió este mensaje a todos los pueblos de todas las naciones, de todas las lenguas y de todas las partes del mundo. Los saludo y deseo que vivan en paz y prosperidad. Me siento muy orgulloso de poder contarles todas las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. Qué grandes son sus señales, qué maravillosos son sus milagros. El reino de Dios es eterno y su poder continuará de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba descansando tranquilo en mi palacio y tuve un sueño que me asustó mucho, y las fantasías que pasaron por mi mente me aterraron. Así que ordené que trajeran a todos los sabios de Babilonia para que interpretaran mi sueño. Cuando llegaron los adivinos, hechiceros, magos y caldeos, les conté el sueño, pero ellos no pudieron decirme lo que significaba. Finalmente llegó Daniel, quien también es llamado Baltasar en honor a mi Dios. El espíritu de los santos dioses vive en él. Y esto fue lo que le dije de mi sueño. Baltasar, jefe de los magos, yo sé que el espíritu de los santos dioses está contigo y ningún secreto se te oculta. Te pido que me expliques mi visión y que me digas qué significa. Cuando estaba durmiendo en mi cama empecé a tener unas visiones de repente. Vi un árbol que salía de la tierra y era muy alto. Era tan alto y poderoso que llegaba hasta el cielo y se podía ver desde todos los rincones de la tierra. Sus hojas eran hermosas y sus frutos abundantes. Tenía suficiente comida para todo el mundo. Los animales salvajes se refugiaban bajo su sombra y las aves hacían sus nidos en las ramas. Todos los animales encontraban alimento allí. Estando en la cama, tuve esta visión también. Un ángel santo bajó del cielo y gritó muy fuerte: «Corten ese árbol y arranquen de todas las ramas. Quítenle todas las hojas y esparzan todos sus frutos. Que se vayan los animales que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en el suelo el tronco y las raíces. Luego, amarrado con cadenas de hierro y bronce entre la hierba del campo, será humedecido por el rocío y compartirá con los animales salvajes la hierba del campo. Dejará de pensar como un humano y tendrá la mente de un animal. Todo esto durará 7 años. Así lo decretaron los santos ángeles que vigilan todo, para que todas las criaturas sepan que el Dios Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. Él da poder a quien Él quiere y coloca en el trono aún al más humilde de los hombres. Este fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora, Baltasar, dime tú lo que significa. Ningún otro sabio pudo explicármelo, pero tú sí podrás, porque el espíritu de los santos dioses está contigo». Amén. Hasta allí, hasta el versículo 18. Bueno, vamos a estudiar entonces el tercer punto: fe y coraje que inspiran. Siempre me han inspirado aquellas personas de fe y coraje que se niegan a dejarse asustar o intimidar. Entre ellos están Sadrac, Mesach y Abednego, son ejemplos inspiradores de absoluta confianza en Dios. Se negaron a inclinarse y adorar la imagen de oro a pesar de la amenaza de ser arrojados a un horno de fuego. Estaban decididos a hacer lo correcto sin importar cuán grande fuera el costo a pagar, porque creían en Dios y en su poder para vindicarlos si así lo deseaba. Le dijeron al rey: «No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, aún así, si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua». Hubiera sido fácil para Sadrac, Mesach y Abednego haber intentado encontrar una salida. Podrían haber tratado de negociar un acuerdo con Nabucodonosor que implicara contemporarizar en parte, pero no demasiado. Pero tenían plena confianza en el poder de Dios para liberarlos si así lo deseaba. Y si Él no lo hacía, de todas formas iban a confiar y obedecerle. Este es un ejemplo inspirador. Cuando te enfrentas a decisiones difíciles, pregúntate cómo ellos lo hicieron, qué es lo correcto, y luego hazlo independientemente de las consecuencias. Su absoluta confianza en Dios fue un tremendo testimonio para Nabucodonosor. Al mirar el horno de fuego, ve 4 hombres caminando alrededor del fuego sin ataduras y sin daños, y el cuarto se ve semejante al Hijo de Dios. Al leer esto a través de la lente del Nuevo Testamento, es posible ver al cuarto hombre como una visión del mismo Jesús acompañándolos durante la prueba.
Vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno de sus cabellos había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Si te enfrentas a pruebas en tu vida que pueden parecerse al horno en llamas, puedes estar seguro de que el Señor Jesucristo estará allí contigo en cualquier situación que enfrentes. Incluso el propio Nabucodonosor es inspirado por su ejemplo. Como resultado, comenzó en él un cambio de corazón. Sin embargo, a Dios le llevó mucho tiempo comunicarle el mensaje. A pesar del ejemplo de Daniel del capítulo 2, Nabucodonosor no se convirtió. La absoluta confianza de Sadrach, Mesach y Abednego en Dios tuvo un gran impacto en él. Sin embargo, su conversión no fue completa. En el capítulo 4 leemos tu extraordinario testimonio de cómo al final llegó a reconocer a Dios. Dar un testimonio trae un gran gozo. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. En esta etapa, tu actitud había cambiado por completo y la gloria fue dada a Dios. Comienza diciendo que en cierto sentido tenía todo lo que quería. Cuando dice yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad. Pero bajo esa prosperidad y satisfacción había un profundo miedo. Uno de los puntos principales del libro de Daniel es que Dios usa ejemplos inspiradores como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, o sus verdaderos nombres Ananías, Misael y Azarías, y su absoluta confianza en Dios para cambiar la vida de un rey y como resultado cambiar una nación. Les invito a que oremos, hagamos otra pequeña oración, vamos al gimnasio espiritual, pongámonos en forma delante del Señor. Ay, amado Señor, ayúdanos a hacer lo correcto a pesar de lo mucho que parezca costar. A veces caemos tan fácilmente en las pretensiones del mundo y perdemos el ser radicales, el hacer lo correcto en decisiones sencillas o difíciles. Señor, muchas veces nos da miedo las consecuencias y nos dejamos llevar por las situaciones o a veces por algo que queremos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día a hacer lo correcto, aunque tenga un alto precio. Gracias por inspirarnos con ejemplos de hombres y mujeres que nos ayudan a alzar la mirada y que nos muestran que es posible vivir en medio de un mundo hostil y de oscuridad, llenos de luz y del poder de Dios, cuando hacemos lo correcto y obedecemos su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos ahora al comentario de la pastora Pipa de Proverbios 29:7, donde dice que los justos se preocupan por los derechos del pobre. Ella dice, me inspiró mucho la iglesia de Zimbabue en una visita que hicimos. Es una iglesia que brilla. Conocimos muchas personas que se han comprometido a trabajar por los pobres y están tratando de cambiar las cosas. ¿Hay alguna injusticia justo delante de mí sobre la que Dios esté llamando mi atención? Esa es una pregunta que ella se hace ella misma y que sería muy bueno que nosotros también nos la hiciéramos. ¿Qué injusticia está justo delante de nosotros? Tal vez Dios quiere llamar nuestra atención para que actuemos de alguna manera. Bueno, ahí nos queda esa tarea, mirar y actuar. Espero que este devocional haya sido de mucha bendición para sus vidas y que hayamos quedado inspirados con los ejemplos que nos dio la palabra de Dios y podamos hacer lo correcto cada día. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.